Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de álgebra homológica. Hoy vamos a ver functores delta. Empecemos poniendo sean A y B categorías abelianas. Durante todo este video, A mayúscula y B mayúscula van a significar categorías abelianas. Entonces, si nosotros tenemos un functor que va de la categoría abeliana A a la categoría abeliana B, decimos que este functor f mayúscula es aditivo, o sea, es un functor aditivo si cumple la siguiente condición. Es que la función, pongamos f sub a', que va de ohm sub a de a, a', o sea, de el conjunto de homomorfismos de a a ohm sub b de f de a, f de a'. Si este f de a' es un homomorfismo de grupos, entonces f mayúscula va a ser aditivo. Y esto pues para toda a y a' que estén en los objetos de la categoría A. Aquí recordemos que en cualquier categoría abeliana o de a', es un grupo abeliano. Y aquí por lo tanto tiene sentido decir que f de a' sea un homomorfismo de grupos. Ok. Ahora vamos a ver la definición de functor delta homológico. Un functor delta homológico. Esto es una familia de t sub n que van de a b. Estos son functores aditivos. Y esta es una familia indexada por los enteros. Es una familia de functores aditivos. Y esto debe de cumplir, vamos a poner tal que para toda sucesión exacta en A, pongamos 0, A, B, C, 0, o sea, toda sucesión exacta corta en A, que son sucesiones como estas. Para cualquier sucesión que sea así, tenemos que existe una familia de delta sub n's que son morfismos que van de t sub n c a t sub n menos 1 de a. El c es este c de la sucesión exacta y el a es este de aquí. Estos de aquí. Entonces existe una familia delta sub n que va de t sub n a c, tal que cumple las siguientes condiciones. Primero, tenemos que para todo n más pequeño que 0, t sub n es igual a 0. Luego, la segunda condición es que para toda sucesión
exacta corta en A es una sucesión así, pues 0A, B, C, 0. Una sucesión así como la que había puesto arriba. Para toda sucesión exacta corta de este estilo existe una sucesión, una sucesión exacta larga, y la sucesión exacta larga es esta. T sub n menos 1 C delta T sub n A, luego tenemos T sub n B, T sub n C, luego tenemos delta, luego tenemos T sub n menos 1 A. Y bueno, como la sucesión es larga, aquí sigue y también del otro lado sigue. Aquí el delta, este delta es el mismo de arriba, que son estos. Estos morfismos son los que están dados por el functor t sub n, también estos. Y bueno, aquí tenemos el delta. Para que la familia de los t sub n sea un functor delta homológico debe de cumplir una tercera condición, y esta es ya la última condición. Esta condición, la condición 3, nos dice que para todo morfismo entre sucesiones exactas cortas, un homomorfismo entre sucesiones exactas cortas es simplemente una colección de morfismos. Y vamos a hacer un diagrama para verlo mejor. Aquí ponemos una sucesión exacta corta, B', C', 0. Abajo igual tenemos otra sucesión exacta corta, 0, B, C y 0. El morfismo que conecta estas dos sucesiones exactas cortas es una colección de morfismos f sub n más 1, f sub n, f sub n menos 1, que hacen que este diagrama conmute. Entonces, para todo morfismo, así, se cumple que el siguiente diagrama conmuta. El diagrama es este de aquí. T sub n C', luego tenemos T sub n menos 1 a', tenemos una flecha que los conecta. Abajo tenemos T sub n DC y tenemos T sub n menos 1 de A, la flecha que los conecta. Aquí estas flechas son las delta, y las que conectan T sub n C' con T sub n C son las flechas que están dadas por los functores T sub n, y igual del otro lado con T sub n menos 1 A' y T sub n menos 1 A. Entonces, este diagrama conmuta para cualquier f sub n. El ejemplo típico de functores delta son los functores de homología. Para, para ver eso, consideremos la categoría H mayor o igual a 0A. Esta es la categoría, bueno, es la subcategoría de Che A, pero esta Che mayor o igual a 0A está conformada nada más por los complejos de cadenas que cumplen que Cn es igual a 0 para n menor o igual a 0. Entonces, estos complejos de cadenas son así. Aquí tenemos C sub 2, C sub 1, y luego tenemos puros ceros. Puros ceros. Y por acá sigue. Entonces, nosotros tenemos que H sub n, que va de Che
mayor o igual a cero, los functores de homología que van de esta a la categoría abeliana A. Esta, esta familia de los functores de homología forma un functor delta. Y entonces esto cumple que pues hn es igual a 0 para n más pequeño que 0. Y también cumple las otras dos condiciones para que esto sea un functor delta. Ahora vamos a definir qué es un morfismo entre functores delta. Así que pongamos sean S sub n de A a B. Esto pues una familia de functores aditivos y T sub n de A a B igual una familia de functores aditivos que además de ser una familia de functores aditivos también son functores delta. Entonces, un morfismo entre la familia S sub n y la familia T sub n, esto es una familia de transformaciones naturales. Las transformaciones naturales vamos a denotarlas por eta sub n, que van de Sn a T sub n. Y esto es una familia. Y también deben de cumplir tal que el siguiente diagrama conmuta. Y el diagrama es este de aquí. Aquí tenemos S sub n menos 1 C. Luego tenemos S sub n A. La flecha que conecta estos dos es delta. Luego S sub n B. Luego tenemos S sub n C. Luego tenemos delta. S sub n menos 1 A. Y esto así sigue. Y también sigue por el otro lado porque esto es una sucesión exacta larga. Abajo tenemos T sub n menos 1 C. Y luego tenemos T sub n de A. Y la flecha que conecta estos dos es igual a una delta. Y luego tenemos T sub n B. Luego tenemos T sub n C. La flecha que conecta T sub n C con T sub n menos 1 A es delta. Y luego nosotros tenemos los componentes de las transformaciones naturales. Aquí tendríamos etas sub n menos 1 C. Luego tenemos eta sub n evaluado en A. Y luego tenemos eta sub n evaluado en B. Luego tenemos eta sub n evaluado en C. Luego aquí ya tenemos eta sub n menos 1 evaluado en A. Y este es el diagrama que debe de conmutar para que estas etas formen morfismos entre los functores delta. Ok, ya por último vamos a ver qué significa un functor delta universal. Vamos a poner un functor delta. Bueno, con functor delta se sobreentiende functor delta homológico. Un functor delta T sub n de A a B, esta familia, es universal si cumple la siguiente condición. O sea, si para cualquier otro functor
delta, llamémoslo Sn, que va de A a B, cualquier otro funtor delta junto con una transformación natural, llamémosla f sub 0, que va de s sub 0 a t sub 0. Esto, junto con una transformación, existe un único morfismo de functores delta, digamos que ese morfismo es la familia f sub n, que va de s sub n a t sub n, y este morfismo debe de cumplir que extiende a f sub 0. O sea que cuando nosotros tenemos que n es igual a 0, f sub n es igual a f sub 0. F sub n es este de aquí y f sub 0 es este de aquí. Y bueno, eso ya es todo por el video. Gracias por ver. Si te gustó, déjame un like y hasta la próxima.